Hola, el día de hoy, Valentina Corba, Sara Saavedra, Carol Rodríguez y Alison Toro vamos a proceder a hacer un análisis jurisprudencial. Sentencia número 17. Clase de proceso, restitución y formalización de tierras. Solicitante Luis Alfredo Ortega Muñoz y su núcleo familiar. Popayán, Cauca, 19 de marzo del 2019. Hechos. Se presenta una solicitud de restitución y formalización de tierras presentada por la doctora Gina Lorena Apráez Hipólito, profesional adscrita a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial Cauca. Representación del señor Luis Alfredo Ortega Muñoz y su núcleo familiar, compuesto por la señora Mayeli Leini Ledesma Mosquera y por sus dos hijos, Víctor Andrés Ortega Ledesma, de 9 años, y Melanie Tatiana Ortega Ledesma, de 4 años de edad, quien de conformidad con la Ley 1448 del 2011 solicita a favor de sus representados la restitución del predio rural denominado La María, ubicado en la vereda Loma Alta, corregimiento de San Joaquín, municipio de El Tambo, Cauca. Se manifiesta que el solicitante es oriundo del municipio de Popayán, que desde su infancia ha permanecido allí. Debido a que la finca La María era propiedad de sus padres, Elsa Doris Muñoz y José Alfredo Ortega fallecido, afirma que en el año 2007 su madre le donó de forma verbal un lote del terreno de aproximadamente 2 hectáreas denominado La María, en el cual ha vivido con su compañera permanente y sus dos hijos, el cual está ubicado dentro del predio de mayor extensión, del cual es propietaria la señora Elsa, y del cual, por motivos de conflicto armado, asociado a la violencia y amenazas, se vieron obligados a abandonar de manera forzosa el terreno en el año 2015. Además, afirma el solicitante que debido a la donación que le hizo su madre de aquel terreno y de su traslado de residencia al mismo, él, junto a su compañera permanente, adquirieron deudas con el Banco Agrario de Colombia, con el fin de invertir en un proyecto de crías de cuyes, a mejorar el predio y a proyectos productivos de café, maíz, frijoles, entre otros, pero que debido al abandono forzoso del cual fueron víctimas, se generó pérdida total de los productos que existían en el mismo. Frente a los hechos de los cuales fueron víctimas, el solicitante relata que el día lunes 16 de marzo del 2015, en horas de la noche, llegó a su casa un grupo armado portando fusiles largos y que de forma intimidatoria y violenta le manifestaron que él y su familia debían abandonar la zona y que esperaban que al amanecer no se encontraran en el sitio. Por tal motivo, el día martes 17 de marzo del 2015, en horas de la madrugada, el señor Luis Alfredo Ortega junto a su familia salieron desplazados hacia la ciudad de Popayán, en la cual fueron acogidos durante 3 meses aproximadamente, donde su hermana Sandra Patricia Mapayo. Después de esto, decidieron dirigirse a la vereda El Hato, donde habitaron por el lapso de un año aproximadamente. Además, agrega que en el tiempo en el que el predio estuvo en abandono, nadie lo habitó. Sobre la condición del predio, agrega que ha retornado de manera voluntaria al predio, sin acompañamiento de las autoridades de policía, debido a que la zona se encontraba tranquila respecto al orden público, puesto que ostenta la calidad de poseedor del bien, y agrega que en su regreso ha tratado de recuperar los cultivos y proyectos de vida los cuales fueron interrumpidos por el abandono de sus tierras, debido a que dicha situación afectó también de manera grave su economía, pues se ha visto en imposibilidad de acudir al pago de las cuotas del crédito contraído con el Banco Agrario. Problema jurídico. Se debe amparar el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras al señor Luis Alfredo Ortega Muñoz y a su núcleo familiar bajo lo estipulado en la Ley 1448 del 2011. Ahora bien, sigamos con las consideraciones de la entidad. Corporación, Juzgado Primero Especializado en Restitución de Tierras de Popayán. Requisitos formales del proceso. Bajo las ritualidades de la Ley 1448 del 2011 y con el respeto absoluto a los derechos fundamentales de contradicción y debido proceso, se tramitó la solicitud en favor del señor Luis Alfredo Ortega Muñoz, su compañera permanente, señora Mayeli Leini Ledesma Mosquera, y su núcleo familiar, sin encontrarse irregularidad sustancial
que les impida tomar la decisión de fondo que esta solicitud constitucional depreca. Como mecanismo idóneo creado por el legislador para efecto de procurarles a las víctimas el retorno a los lugares de los cuales fueron desplazados, bien sea por abandono o despojo en razón del conflicto armado interno, tienen como escenario de ejecución dos etapas. La primera es de carácter administrativo y la segunda de naturaleza judicial, donde se consta la viabilidad de su admisión y se ordena las notificaciones de los actores pasivos de la acción y el emplazamiento de que trata la ley, para que una vez trabada la relación jurídico-procesal y finalizado el término para la oposición se decrete las pruebas que se considere pertinentes, atendiendo los principios que la gobiernan, para que posteriormente, y una vez finalizada la evacuación de las mismas, se adopte la decisión. Decisión. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, Cauca, resuelve: primero, reconocer y proteger el derecho fundamental a la restitución jurídica y material y formalización de tierras al señor Luis Alfredo Ortega Muñoz y su núcleo familiar. Además, se ordena se proceda a incluir a los solicitantes y a su grupo familiar en el registro único de víctimas. Segundo, declarar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio del predio denominado La María. Tercero, ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán el desenglobe del predio objeto de la solicitud en concordancia con el literal 1 del artículo 91 de la Ley 1448 del 2011. Ordenar la cancelación de todo antecedente registral, gravamen, limitación de dominio, título de tenencia, arrendamiento, falsas tradiciones y medidas cautelares registradas con posterioridad al abandono. Cuarto, oficiar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi la actualización del plano cartográfico catastral del predio restituido. Quinto, ordenar al Ministerio de Agricultura a vincular tanto al reclamante, su cónyuge e hijos a los programas diseñados para la atención, consolidación y estabilización socioeconómica para la población desplazada. Sexto, ordenar la condonación de alivio de pasivos adquiridos por el señor Luis Alfredo Ortega Muñoz con el Banco Agrario. Séptimo, ordenar a la Alcaldía Municipal del Tambo, Cauca, se dé aplicación al artículo 121 de la Ley 1448 del 2011 y al Decreto 4800 del 2011. Octavo, ordenar al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud Departamental, a través del Sistema de Seguridad Social, que ingrese a los solicitantes reconocidos y su núcleo a todos los servicios de asistencia médica integral. Noveno, ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Cauca que adelante las acciones pertinentes para que se efectúe un adecuado uso del suelo. Décimo, exhortar al señor Luis Alfredo Ortega Muñoz y su núcleo familiar a respetar, conservar y restaurar la faja de protección de la fuente hídrica que colinda con el predio restituido. Décimo, primero, ordenar la entrega simbólica del predio objeto de restitución a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Territorial del Cauca, a favor de los solicitantes y su núcleo familiar. Opiniones personales sobre la sentencia. A partir de esta sentencia podemos evidenciar que el conflicto armado en Colombia ha dejado secuelas impetuosas en la sociedad. Dejó un sinnúmero de víctimas. El Estado colombiano se ha pronunciado unas cuantas veces sobre la dignificación de estas víctimas. Es así como la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tiene como objeto proponer las garantías para alcanzar la reparación integral de los daños que ha causado el conflicto armado en sus víctimas, las cuales fueron obligadas a abandonar de una manera violenta y forzada aquellas tierras que para muchos eran su mayor riqueza. Podemos concluir que son acertadas las decisiones tomadas por el Juzgado Primero Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, puesto que se está reivindicando y protegiendo los derechos del señor Luis Alfredo Ortega Muñoz y su núcleo familiar, derechos que fueron violados por parte de los grupos al margen de la ley.